Muy bien, buenas noches. Espero que estén disfrutando el frío. Algunos sé que lo disfrutan, otros como yo no tanto. Pero bueno, todo tiene su tiempo y todo es lindo para poder disfrutar. Bueno, hermanos, los invito rápidamente a abrir sus Biblias en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Juan, capítulo 2, versículo 13. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y le dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Este pasaje nos puede como un poco desorientar, porque en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo encontramos ya Jesús casi para ser ejecutado, o en la última semana de la crucifixión de Jesús. Ahí hay dos versiones o dos pensamientos que dicen que Jesús no fue solamente una vez a Jerusalén a participar de la Pascua, por ende podía haber sido al principio del ministerio, haber hecho esto, y después al final, o que esto se refiere también a la última vez o a la última Pascua que vio el Señor, y Juan lo pone acá porque no es una cosa tampoco rigurosamente cronológica lo que hace Juan. Pero capaz que nos puede entrar en confusión. A mí me generó confusión, tuve que buscar un poquito de eso. Pero cuando Martín me pidió para si podía compartir algo, yo venía leyendo un poco de Juan y venía con algunos pasajes que a uno le quedan haciéndole un poquito de ruido. Y este fue uno de esos pasajes y tenía algunas anotaciones ahí en mi Biblia y ponía cosas que iba pensando con el Señor. Pero pensaba en esta idea de algo que se modifica, ¿no? No sé si alguna vez les pasó a ustedes que tuvieron que modificar algo, que algo venía con un rumbo, algo venía con una forma, y ustedes dijeron: no, sería mejor hacerlo de esta manera, ¿no? Y hoy en la sociedad vemos pila de cosas que son modificadas, ¿no? Hoy una familia ya se tomó de otra forma, se ha modificado a lo que era antes, como se pensaba una familia constituida. Un hogar puede ser modificado, un lugar donde debe ser refugio, consuelo, donde debe haber amor. Hoy, capaz que les pasa a ustedes, pero mis compañeros de trabajo, capaz gente que ustedes conocen, dice: prefiero estar trabajando a llegar al infierno de mi casa, ¿no? Y ese lugar que es refugio, hoy es modificado y es un lugar que trae hasta mucha angustia. Y yo pensaba en esto, en esta idea, con este pasaje, porque vemos que el templo tenía un fin. Y más allá del templo, Dios siempre tuvo un fin. ¿Que cuál era? Era entrar en relación con los seres humanos.
Vemos desde el Edén que Dios tenía comunión con los seres humanos, en ese caso Adán y Eva. Vemos que cuando peca el ser humano, peca Adán y Eva, los despide, pero está continuamente queriendo Dios acercarse para tener comunión con las personas. Y después, ahí con Moisés, se genera lo que llamamos, o lo que la Biblia llama, el tabernáculo. Todos esos elementos, todo lo que significaba el tabernáculo era para mostrar que Dios quería tener comunión con ellos. Después sigue la historia bíblica, el relato bíblico, y Dios no lo pide, pero David tiene el deseo de su corazón que ¿qué? De hacerle una casa, de hacerle un templo a Dios. Y Dios le dice, bueno, esto no te corresponde a vos porque tus manos están manchadas de mucha sangre, lo va a hacer tu hijo. Lo hace Salomón, esto es lo que se refiere al primer templo. Y después pasa que el pueblo de Israel peca durante la historia, se va como deportado a Babilonia, el templo queda destruido, y ahí, cuando volvemos, Esdras, Nehemías que construye el muro, y Ageo, que habla mucho del templo también, ahí reconstruyen el segundo templo, ¿no? Entonces, para el pueblo y para Dios sobre todo, era extremadamente importante porque era el lugar donde la presencia de Dios iba a poder manifestarse para tener comunión con los hombres. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con este pasaje, que vemos a Jesús caminar por esos atrios del templo, acá se habla de que, acá no se habla, pero se entiende de que ese lugar donde se acontece toda esa situación es en el atrio de los gentiles. Cuando Jesús pasa por ese lugar, ve algo que está mal, algo que no corresponde. Entonces, yo podría defender, Dios, pero Señor, están bien lo que están haciendo. Porque están vendiendo animales, están haciendo cambio de moneda a personas que vienen de muy lejos, porque no eran solamente judíos los que llegaban ahí, eran personas de todo el mundo. Entonces dice, bueno, sería algo, sería correcto hacer todo eso. Ahora, fue tan profundo el método que implementaron, fue tanto como se modificó todo, que a tal modificación ya la comunión, el lugar, lo que representaba ese lugar, ya había perdido casi validez. Ya era, para hablarlo mal y pronto, era una feria. Entonces, ahí está por qué el Señor llega a este punto y tiene esta actitud. No sé, capaz que nadie se acuerda, pero cómo, qué gran diferencia. Yo me acuerdo que la última vez que hablé acá fue hablando de este amor inagotable de Dios, de ese amor Padre, de que nos va a buscar hasta el último lugar para traernos de nuevo a Él. Y vemos a este Jesús, que es el mismo que da esa misma parábola del hijo pródigo, pero lo vemos en otra faceta. Sigue siendo el mismo Dios, sigue siendo el mismo santo, pero hoy en otra faceta. Porque para el templo representaba algo extremadamente importante para Dios. Porque era el lugar donde podía tener comunión, contacto con las personas. Y yo pensaba esto, y a pesar de que el templo era algo tan especial para los judíos y que Dios se manifestaba ahí, tampoco, dice Hechos 7, 48, 50, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Dios estaba ahí, pero eso no lo podía contener tampoco, porque este Dios, nuestro Dios, es un Dios extremadamente grande. Y yo quiero que pensemos en esto, en el día de hoy. Yo pensaba en mi vida en esto, ¿no? Este Dios que nos ama, que ha dado su vida por nosotros, que mandó a su Hijo a morir en la cruz. Es este mismo que también está en un punto en el cual dice, han modificado lo que realmente era importante. Han usado métodos que no están mal, pero han sido tan profundos esos métodos que se desvirtuó todo. Entonces, yo pensaba en Jesús, pensaba en esta faceta de Jesús y pensaba, hermanos, en
en algunos puntos que tenemos que darnos cuenta o tener claro em, por qué Jesús hace esto. ¿Por qué hace este escándalo? Y el primer punto que yo pensaba era que Dios es un Dios santo. Y con lo que Dios ha estipulado y con lo que Dios cree que es importante, no se juega. Y pensaba en esto porque ahí dice, el celo de tu casa me consume. Y eso está referenciado a, a Isaías y algunos otros libros del Antiguo Testamento. Pero pensaba en esto, ¿no? Este Dios que ha estipulado la relación con nosotros, que anhela tener una relación con personas como vos y yo. Y cuando digo como vos y yo, nos vamos a entender que por qué lo estoy diciendo. Es un Dios que es amor, es gracia, es paz, pero es santo. Y si hacemos cosas indebidas, y si vivimos de maneras indebidas, Él no va a hacer la vista gorda, sino que vamos a tener nuestras propias consecuencias. Entonces, pensaba en esto, primeramente. Ahí Malaquías 1:6-8 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote, que menospreciás mi nombre. Entonces, acá Malaquías le está hablando a un pueblo que total agarró todo como para, diríamos, la chacota. Y acá el Señor, Dios, por medio del profeta Malaquías, está diciendo, yo soy el Padre, yo soy el Señor, ¿y dónde está mi honra y mi respeto? ¿No? Entonces, vivir en el tiempo de la gracia no nos hace como carta libre de hacer lo que quieramos y de tomarnos las cosas a la ligera. Vivir en el tiempo de la gracia como lo expresa Pablo. ¿Abundaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? No, de ninguna manera. Debemos vivir correspondiendo a esa gracia, a ese amor, a esa santidad de Dios. Después pensaba que el Señor entiende de que la adoración es un propósito santo. Al templo iban a adorar también a Dios. Y se había tomado, se ha desvirtuado todo. Entonces yo pensaba esto, ¿no? No es para satisfacerme a mí mismo. El vivir con Dios no es para cumplir mis deseos, mis sueños, mis anhelos. No es para autoadorarme. Mi vida tiene que ser para adoración de Él nomás. Con lo que eso puede implicar. Cuando caminaban hacia el templo, cuando iban muchas personas de muchos lados, era un sacrificio eso para la gente ir. Muchos tenían que ir con animales, muchos tenían que ir cargando con sus hijos. Bueno, vemos el relato de María cuando va a Jerusalén, que se le pierde el hijo, ahí se le pierde Jesús. Era un sacrificio. ¿Pero por qué? Porque había algo mejor. Sabía que ese lugar era el lugar de la comunión con Dios, para el pueblo de Israel en ese momento. Entonces, acá también nos habla del propósito de la oración, que es un propósito santo, un propósito que le pertenece a Dios. Pero también en estas palabras del Señor veo también esta idea, la corrupción del ser humano. La capacidad que tenemos, lo que decíamos hoy, esa capacidad que tenemos de tomar las cosas que Dios ha apartado como santas, que ha apartado como importantes, y la hemos desfigurado todas. Y ahí podemos poner una cantidad de cosas, pero esto que hacen hermanos acá, que se paran en el púlpito, esto es algo importante para el Señor. Esto es algo vital. Pero a veces podemos desfigurarlo, no tomarlo con tanta importancia. Bueno, tengo que cubrir a este, y bueno, agarro algo ahí, veo. Está bien, a veces amerita el... Pero, hermano, esto es algo importante. Trabajar en la iglesia, trabajar con niños, trabajar con adolescentes, no es, bueno, no tenía nada para hacer el jueves, entonces
voy ahí y hago algo y estoy ahí. No digo que los que trabajan con adolescentes hacen eso, pero a veces podemos tomarnos esas cosas que Dios apartó, tan especiales para nosotros, como dice ahí Efesios, para que anduviéramos en ella, y la tomamos casi como algo que llama un camello arriba, ¿no? Y sí, es costoso, hay un sacrificio, pero no es algo que tampoco tengamos que desvirtuar como que es todo sufrimiento. Tiene que ser un gozo, una alegría, un privilegio. Entonces, la corrupción del corazón humano a veces toma esas cosas que Dios ha hecho especiales, como el templo, en ese caso, y las desvirtúa todas. Hace cualquier cosa. Pero después, también podemos ver la autoridad divina de Cristo sobre ese lugar. Jesús no actúa en el templo como un simple reformador. Dice, no, esto está mal, vamos a cambiarlo. Él es el Hijo del Padre que es dueño de la casa. Ahí lo dice. Quitad de aquí esto, ya no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Él ahí está mostrando su autoridad también. Porque después le preguntan, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Entonces, él no se los dice, pero el dueño de la casa era él mismo. Entonces, esto es algo importante también para nosotros, hermanos. Que todo esto que llamamos iglesia, todo esto que nos da un deleite, un disfrute de estar hoy acá, esto no es ni de Marito, ni de Ale, ni de Freddy, ni de nadie. Ellos son administradores, y gloria a Dios por eso, pero nada de esto es de nosotros. El ministerio en el que participamos no es de nosotros. El discipulado que vos podés discipular a alguien no son tus discípulos en el sentido de son tu pertenencia y más nadie me los toque. Son de Cristo. Porque vos no pagaste la sangre por ello. Vos no diste tu vida por ello. Quien dio su vida fue Cristo. Sí que hay un sentido de preocupación, de que caminen bien, sí, eso es todo válido. Pero nada de la iglesia del Señor es nuestra. Nosotros pertenecemos y podemos administrar ciertas áreas, pero es del Señor. Por eso Cristo es la autoridad. Y después vemos también Cristo como el verdadero templo. Porque ahí cuando el Señor tiene esas palabras con los fariseos, dice, destruid este templo y al tercer día lo levantaré. Y ellos no entendían mucho, pero el verdadero templo, el verdadero acceso para tener comunión con Dios, ya no iba a ser el templo, ya no iba a ser cosas externas, cosas materiales, cosas físicas. Iba a ser la misma persona del Señor por medio de su muerte y de su resurrección. Entonces, hermanos, teniendo estas ideas como que son muchas y hay otras más, estaba pensando en estos días atrás, ¿no? Y yo digo, ¿y nuestro templo? Si Jesús tuvo un celo tan grande por un lugar que era de material, de piedra, que el mismo Señor dijo que iba a ser destruido, en el año 70 fue destruido, y aún así, Él dijo, tengo el celo por mi casa, por la casa de mi padre, voy a hacer lo que hay que hacer. Él podía haber dicho, no, ya está. Si entre un par de años esto se destruye y yo voy a resucitar y esto va a cambiar. Si él, con todos esos motivos, igual él tuvo un celo santo por la casa de su padre. Hermanos, ¿cuánto más el Señor tendrá un celo santo por la casa de Él, de que somos cada uno de nosotros? Y ahí nos toca mirarnos a nosotros mismos. Si realmente esta casa tiene oración, si realmente esta casa tiene servicio, si realmente esta casa tiene arrepentimiento, porque ellos ponían el holocausto
para expiación de los pecados. Entonces, todo eso que se aplicaba en el templo, en el tabernáculo, eso se tiene que aplicar en tu vida y en mi vida hoy. Eso no era para los judíos, que pobres judíos que no podían tener al Señor en su corazón y el Espíritu Santo. Eso eran todas imágenes y tipos de cómo nos íbamos a relacionar con el Señor hoy nosotros. Entonces, yo me preguntaba y me hacía estas preguntas, hermano. ¿Realmente hay oración en mi comunión con el Señor? ¿Realmente hay servicio? Y sí, hay oración porque venimos a la reunión de oración. Hay servicio porque vengo a la iglesia a servir. Hay una cantidad de otras cosas. Hay arrepentimiento, sí, yo le pido perdón por mis pecados al Señor. Y yo creo que el Señor dejó este pasaje no tanto para juzgar a ellos en ese momento, sino para mostrarnos en un espejo que muchas veces tenemos tremendas mesas y andamos comercializando cosas con nuestra vida. Entonces, yo creo que el Señor deja este pasaje por amor, porque Él valora tanto la comunión que tiene con nosotros. Él ansía tanto estar con nosotros, por algo mandó a su Hijo a morir en la cruz, que tuvo que demostrar que para el Señor fue valioso el templo y por eso hizo lo que hizo. Imagínate cuánto más nosotros. Entonces, yo ponía acá cosas prácticas. A veces hemos convertido la adoración en rutina, en apariencia y en conveniencia. A veces pensamos que la adoración se aplica cuando los músicos están acá y se dirige y se canta. Y es verdad, es parte de la adoración. Pero la adoración es una forma de vida que el creyente tiene día a día. Después tenía otras cosas, pero no quiero hacerlo muy largo, hermanos, pues son... Después pensaba que muchas veces mezclamos en nuestro propio templo, mezclamos ídolos, pecados y mundanalidad. Y esto lo pensaba hasta en cuestión como iglesia, ¿no? Cuando traemos esas cosas de afuera, cuando salen cosas de nuestro corazón que perjudican al pueblo, que lastimamos a otro. Los fariseos, el séquito, hacía una presión tan grande en el pueblo que le hacía pagar 3, 4, 5 veces más lo que valían los animales. Se quejaban de la opresión de Roma, pero ellos eran iguales. Nosotros nos podemos quejar de cómo el mundo se trata y cómo el mundo hacen esto y cómo en el trabajo hacen aquello. Y capaz que nosotros estamos haciendo lo mismo con nuestro prójimo, nuestro hermano que está en la iglesia. Y seguramente yo lo he hecho muchas veces. Entonces, lo que nos está llamando el Señor en este pasaje es no a mirar ese templo de piedra, a mirar nuestro corazón. Y yo quería pensar esto brevemente en esta noche con ustedes, hermano. Y me sigue sonando ese versículo que lo tenía marcado en el otro pasaje de Mateo. Escrito está, mi casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No estoy hablando de la iglesia acá como institución o como organización. Estoy hablando de tu templo, de mi templo. Estoy hablando de la casa de oración de Dios que tiene en tu corazón y en mi corazón. ¿Cómo nos llamaría hoy el Señor? ¿Como lo dice en la Escritura? ¿O como lo que estaba pasando en ese momento? Es fuerte esa declaración de Dios. Cueva de ladrones. Están robando algo que no les pertenece. Esto era para el Señor, para comunión, para disfrute, para deleite.
y ustedes lo han usado para cualquier otra cosa. Entonces, yo quería pensar brevemente, esto no era mucho, hermanos, pero fue algo que venía pensando en estos días anteriores. De que podemos hacer, podemos aparentar, podemos mostrarnos en el atrio gentil hacia todos los demás que parecemos. Pero ojo con este Dios que es un Dios de amor, pero también es celoso de aquello que ha comprado, que ha sido por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, que te ha comprado a ti y a mí, para que vivamos como es digno que Él merece. Amén.